Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que hace en nuestras vidas. Y en esta hora venimos con esta meditación en el capítulo 63 de Isaías capítulo 63. Vamos a leer lo que es desde el versículo 7 en adelante y veremos aquí pues que en realidad Israel es el pueblo escogido de Dios. Veremos y que el pueblo también va a recordar, o Isaías más bien dicho, les hace recordar las bondades, el amor, la misericordia, todos los favores que Él le hizo a su pueblo, especialmente cuando salieron de Egipto. Después de haber pasado 400 años en cautiverio allá en Egipto, pues el Señor a través de Moisés los saca, hace todos los milagros que hizo en el camino para defenderlos del enemigo. Y también vamos a ver cómo Israel o Isaías le recuerda, ¿verdad?, al pueblo el por qué han tenido que sufrir todas estas cosas, lo que han sufrido y lo que siguen sufriendo hasta hoy. Pues prácticamente les está hablando de su rebeldía, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se convirtió prácticamente en enemigo de nuestro Padre Celestial. Y vamos a decirlo, no solamente Israel, también nosotros, que nos hemos constituido hijos de Dios, muchas veces nos rebelamos contra el Padre. O sea, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con no obedecer la palabra, prácticamente nosotros nos estamos rebelando, así como el hijo cuando va creciendo se va rebelando al Padre. Porque este también es un claro ejemplo que el Señor nos da a nosotros como hijos y también como padres. Porque el padre quiere lo mejor para su hijo, pero su hijo ya cuando crece, pues él decide qué vida llevar. Y se olvida de los consejos, se olvida de los favores, se olvida de todo lo que el Señor, o sea, lo que su padre terrenal ha hecho por él. Le dio estudio, le dio casa, le ha dado alimento, bueno, es una obligación alimentarlos, ¿verdad? Y vestirlos y darle techo y todo lo demás. Bueno, toda esa historia, usted y yo la conocemos muy bien. Cuando, pues, de una u otra manera, a nuestros hijos, pues, en su infancia, les hemos dado lo necesario para que puedan vivir. Entonces, ese es el recordatorio que ahora Isaías le hace al pueblo de Israel a través de este capítulo, y especialmente del versículo 7, bueno, prácticamente todo el capítulo, pero ahorita vamos a leer solamente del 7 al 14. Así que, en forma introductoria, vamos a leer los primeros 3 versículos que dicen: dice la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así, Isaías 63, versículo 7 en adelante dice: de las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que Él nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dice en la otra versión, vamos a leer también los 3 versículos. Dice: Isaías dijo: quiero hablar del amor de Dios y cantar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con el pueblo de Israel, le ha mostrado su bondad y su gran amor. Dios había dicho: ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. Dice el 9: no fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor
y su misericordia, y los levantó en sus brazos, como siempre lo había hecho. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guardado, nos has protegido de todo ataque del enemigo. Has puesto, Señor, tu vallado para que podamos, Señor, ser guardados durante nuestro sueño. Gracias por el sueño que nos diste, gracias porque nos podemos levantar. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia. Te damos honra y gloria y te agradecemos por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así también te suplico, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, para que tomes el control de ellas, Señor, al igual que por cada una de nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, nuestros suegros, cuñados, como también nuestros tíos, primos, sobrinos, en fin, Señor, cada una de nuestras familias, guárdalas, protéjalas y bendígalas en cualquier lugar donde ahora se encuentra, y que les pueda suplir en sus necesidades y poner tu mano poderosa de sanidad sobre todos y cada uno de aquellos enfermos. Padre Santo, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida y gracias, Señor, por tu fidelidad hacia tu pueblo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de hablar al respecto de lo que en este capítulo se está hablando al respecto, tanto de Israel como también lo podemos aplicar a la iglesia hoy en día. ¿Por qué razón? Porque muchos que nos hemos constituido en hijos de Dios, igual muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, nos dejamos llevar por las adversidades, en fin, por cuántas cosas el Señor ha hecho con nosotros en favor nuestro, y a veces en vez de mostrarle fidelidad, en vez de mostrarle agradecimiento, le mostramos la espalda y creemos que ahora el evangelio, que ahora en la iglesia ya no va a ser igual, porque yo ya no voy a ir, ¿verdad?, a congregarme. Bueno, esto es lo que el hombre piensa, pero la verdad, ahora recordemos que el pueblo de Israel ha venido sufriendo, desde el principio, pues 2 cautiverios, uno en Egipto, el otro en Babilonia, y todo fue a consecuencia de su rebeldía, y todo fue a consecuencia de la desobediencia que mostraron delante del Padre por no obedecer su palabra. Entonces, eso, como dije, se aplica también para todos y cada uno de nosotros, que ahora nos hemos constituido hijos de Dios, y que en alguna medida, pues, estamos siempre de rebeldes, ¿verdad?, no queriendo obedecer su mandamiento, queriendo vivir o hacer las cosas como mejor nos parezca, y por ahí, pues, vienen los problemas. Entonces, como en el principio de este capítulo veíamos que cómo la ira del Señor se desataba sobre los enemigos de Sión, o sea, sobre los enemigos de su pueblo, y hablábamos de Edom, ¿verdad?, que es los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y que como el Señor estaba dictando sentencia para este pueblo. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, cuando el Señor nos libra de un enemigo, cuando el Señor nos libra de las acechanzas del enemigo, no quiere decir de que nosotros, pues, no nos va a pasar nada, sino al contrario. El Señor hace todo esto para que recordemos la historia bíblica de cómo vivió el pueblo de Israel, y que cuando le fue fiel, cómo el Señor lo levantó, cómo el Señor lo prosperó, cómo el Señor lo cuidó. Pero cuando Israel rechazó la palabra, cuando Israel rechazó el mandamiento, cuando Israel rechazó al Padre Celestial, e incluso se volvieron hasta idólatras, entonces el Señor los dejó a la deriva.
para que sufrieran las consecuencias de sus propios errores. Asimismo nos pasa a nosotros cuando desobedecemos al Señor, cuando obedecemos el mandamiento, cuando no seguimos la dirección espiritual, entonces nos metemos en problemas. Entonces, pero cuando ya estamos en el problema o cuando ya está en la situación difícil, muchas veces nos recordamos, ¿verdad? Así como el hijo pródigo se recordó de su padre y dijo: allá en la casa de mi padre hay mucho alimento, allá en la casa de mi padre, pues los criados viven mejor, o sea, los empleados que él tiene viven mejor que yo aquí en este lugar, después de haber abandonado. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que pasa cuando el hombre decide abandonar la casa de Dios e inclusive la casa del Padre, pues dejar de lado lo que es ahora el Evangelio y vivir nuestras propias vidas queriendo vivir al estilo del mundo. Por eso dice: de las misericordias del Señor haré memoria, de la alabanza de Dios conforme a todo lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Es lo que dice el versículo 7. En la otra versión dice, Isaías dice: quiero hablar del amor de Dios y cantar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con el pueblo de Israel y le ha mostrado su bondad y su gran amor. Lo mismo que nos ha mostrado a nosotros hoy en día, cuando nos rescató, cuando vivíamos en el mundo, cuando hacíamos las cosas que hacían todas las personas sin el temor a nuestro Señor Jesucristo, sin el reconocimiento de un Dios Salvador. Vivíamos nuestras vidas de la mejor manera posible, o sea, haciendo y deshaciendo, y no nos importaba llevarnos de encuentro a nadie. Pero cuando el Señor nos rescató, o cuando el Señor nos dio la oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo que llegáramos a ser sus hijos, y en alguna medida también hemos ignorado su mandamiento, ahora nos recuerda el Señor como quien dice, ¿verdad? Diciéndole: recuérdate de dónde te saqué, recuérdate de dónde te tomé para que vinieras a mis pies, para que vinieras conmigo. Recuerda todos los problemas que tuviste que pasar. Bueno, personas que estuvieron en el hospital, que estuvieron a punto de morir, de ahí fueron rescatados. Personas que estuvieron en la cárcel por diversos delitos, que también de ahí fueron rescatados para venir a los pies de Cristo. Entonces, todas esas cosas, vamos a decirlo, ahora que se las está recordando Isaías al pueblo de Israel, cuando ya el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, entonces así también nos recuerda a nosotros. Recuérdense quiénes éramos tú y yo, nos hace el recordatorio, ¿verdad? Cómo vivíamos tú y yo en el mundo, qué hacíamos, cuál era nuestra vida, cuál era nuestro deleite, pero que ahora, cuando venimos a los pies de Cristo, nuestras vidas, quiera sea o no, han sido diferentes. ¿Por qué no agradecerle al Señor? Porque nos ha guardado de tanta enfermedad, ¿verdad? De la pandemia, por decirlo así, de que queramos hablar así. Muchos de nosotros, el Señor nos ha librado y que ni siquiera nos ha tocado esa enfermedad. Sin embargo, otros, incluyendo pues personas que se congregaban, personas que predicaban, personas que se habían constituido en hijos de Dios, también murieron, porque han muerto muchas personas que se congregaban en las iglesias, murieron a consecuencia de esa enfermedad. Ahora bien, si el Señor ha sido tan bondadoso con Israel y ha sido tan bondadoso con nosotros, con nuestras familias, ¿por qué no ser agradecidos con Él? ¿Por qué no seguir buscando el favor de Él a través de la obediencia de la palabra? O sea que aquí prácticamente el Señor a través de Isaías les está recordando: acuérdense de dónde los he traído, de dónde los recogí, a dónde estaban, cuál era su clamor en aquel momento cuando ustedes pedían, y a quién utilicé para poderlos traer hacia mí. Entonces, por eso les recuerda de las bondades de nuestro Padre Celestial que el pueblo de Israel ha recibido, como también nosotros como iglesia hemos recibido de parte de nuestro Cristo de la gloria celestial. Pero, como ayer decía, pues cuando después de que le hemos orado al Señor para que nos dé sanidad, después de que le hemos orado al Señor para que nos dé un lugar donde predicar, después de que le hemos orado al Señor para que nos dé un trabajo para poder obtener un salario y así poder salir adelante en los compromisos y llevar el alimento a casa,
muchas veces se nos olvida de todo eso y comenzamos a hacer cosas inadecuadas, así como el pueblo de Israel lo hizo, que ya cuando estaba en la tierra prometida, que el Señor les ofreció esa tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra productiva, que todo lo que sembrara iba a ser pues productivo para el pueblo. Entonces, ahora pues está recordándose todas esas cosas que Él ha hecho por su pueblo y por supuesto que también ha hecho por nosotros. Ahora dice el 8. Porque dije, ciertamente mi pueblo son hijo que no miente y fue un salvador. Dice en la otra versión, Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles. Por eso Dios los salvó de todos sus males. Y en el 9 dice, no fue un enviado suyo el que los salvó, sino que Dios en persona, Él los libró de su amor y su misericordia. Los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Aquí vamos a aplicar este versículo que se podría estar refiriéndose al segundo cautiverio, cuando estuvieron en Babilonia, que así como lo sacó de Egipto, entonces así también lo sacó de Babilonia. En la Valera, en el 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Cuando dice el ángel de su faz, es lo que dice aquí, que Dios mismo en persona, que Él los había librado, no envió a nadie más. Bueno, en este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque si bien es cierto, el Señor no había sido encarnado, no se le había presentado a su pueblo, pero vamos a decirlo, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo quien anduvo por ahí. O sea, que el Padre sí envió a su Hijo para que viniera, así como envió a su Hijo a salvar al mundo del pecado, para que nosotros nos constituyéramos en hijos suyos y que también fuéramos la iglesia que ahora somos. Entonces envió a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús en persona viene a darnos la oportunidad de la salvación al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino en carne y hueso, aunque no fue su padre biológico no era José, sino que nuestro Padre Celestial, a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, utilizando a María, la esposa de José, dos descendientes de la tribu de Judá, es que María concibe y da a luz a un hijo, a su primogénito, llamado Jesús. Entonces, el cual le dice que Él sería el Salvador de su pueblo. Entonces, aquí es donde se está refiriendo prácticamente en este versículo, en el 9 específicamente, dice que no fue enviado suyo. Bueno, leo del 8. Dios había dicho, ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles, por eso Dios los salvó de todos sus males. O sea, que quien nos ha salvado a nosotros también de todas dificultades, de todos problemas, de toda angustia, de todo ataque del enemigo, es nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo sigue haciendo, aunque hoy nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, a la diestra de nuestro Padre Celestial, pero el poder del Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos guía, es el que nos acompaña, es el que nos dirige, por decirlo así, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Pues si nos dejamos gobernar por el poder del Espíritu Santo, es como que si nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo nos estuvieran gobernando. Entonces, por eso dice, no fue un enviado suyo el que lo salvó, sino Dios en persona. Él los libró de su amor, como cuando un padre libra a su hijo de cualquier situación de peligro. Recuérdese que el Padre siempre está pendiente de sus hijos y no quiere que nada les pase. Por eso el Padre los aconseja, por eso el Padre los dirige, por eso el Padre les enseña cómo deberían de vivir su vida, alejados de todo problema, de toda situación. Pero como dije, que el hijo, cuando digamos de 0 a 12 años, hoy en día, pues la criatura o el hijo es obediente, pero de los 12 años en adelante ya comienza la rebeldía. Y bueno, como van a las escuelas y ahora pues les han enseñado que cuando el papá lo regañe, que cuando el papá lo quiera castigar o la mamá,
que den aviso a la policía, como que si la policía o el gobierno les estuviera dando de comer, ¿verdad? Bueno, esas son las leyes. Lo que quiero decir es que ahora también muchas veces las leyes que se vuelven, que han conformado pues un grupo de personas y se han hecho mundialmente conocidas, esas leyes han venido a entorpecer la educación que los padres muchas veces quieren darle a sus hijos. O sea, en cuanto a la corrección, en cuanto a la dirección, e inclusive que si un hijo nace varón, pues dice es varón, es un hombre, y si nace hembra, pues dice es una mujercita. Pero ahora lamentablemente pues se va a llegar ese momento en el cual dice la ley, esa ley, que el niño o la niña van a determinar qué son, si son hembra o son macho, a la edad de 18 años. Bueno, cosas que están en contra de la palabra de Dios, cosas que están en contra de los mandamientos de nuestro Padre Celestial, y que a través de nuestro Señor Jesucristo pues Él lo ha dado a conocer. Pero como el hombre siempre quiere estar en oposición a la palabra, como el hombre siempre quiere estar en oposición al Evangelio, bueno, entonces pues por eso al final de todo pues aquellos, y eso lo dice bien claro en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el 31, si no me equivoco, del primer capítulo de los Romanos, ahí dice que al final cada quien recibirá su retribución de todo, pues sus malos deseos, sus malos pensamientos, de sus malas acciones, y por hacer y por no haber tomado en cuenta a nuestro Padre Celestial en su vida. Así lo dice. Entonces, pues nosotros nos criticamos. Yo solamente estoy aclarando lo que la Biblia dice y por qué y cómo las leyes también vienen a afectar a la familia, porque ese es el detalle. La familia será afectada a través de las leyes que ya se comenzaron a aprobar y que van a seguir aprobándose. La familia va a recibir una tremenda disensión. ¿Por qué? Porque a los gobiernos, bueno, por ahí estaba hablando una señora, ¿verdad? Y decía cuál es el plan, este plan, ¿cómo se llama? Agenda 2030. Ella estaba diciendo un montón de cosas por ahí y lo dijo pues a través de la televisión, como para que el mundo se dé cuenta cuál va a ser el resultado del nuevo gobierno, cuál va a ser el resultado de las buenas disposiciones, o de las nuevas disposiciones, más bien dicho, que el mundo está tomando para entrar en una controversia con el Evangelio. Bueno, esas cosas se van a ver más adelante. Ahorita pues todas las cosas que podamos hablar al respecto, cualquiera dice, no, este está inventando, esto no es así. Bueno, pero para eso pues ahora también hasta los medios están hablando al respecto de todo eso. Bien, entonces, recordando las misericordias de Dios, o las misericordias o las bondades de nuestro Padre Celestial para todos y cada uno de aquellos que ahora nos hemos constituido hijos y que ahora pertenecemos a Él como el pueblo de Dios, ¿verdad? Que a pesar de que somos la iglesia, a pesar de que somos gentiles, a pesar de que habemos de diversas nacionalidades, no somos israelitas, pero ahora conformamos el pueblo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por haber reconocido a Jesús como nuestro único Salvador. Entonces, el pueblo de Israel fue librado, ¿verdad? O salvado de la esclavitud de Faraón, y cómo el Señor destruyó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo cuando lo saca de Egipto. Entonces, por eso ahora vamos a decir que también Isaías le está recordando al pueblo de qué es lo que hizo nuestro Padre Celestial, y a través también del Espíritu Santo. Mire, aquí hay un detalle bien importante. Hay personas que se ponen a pelear y dicen que el Padre, el Hijo y que el Espíritu Santo, los tres son uno, pero aquí estamos hablando de las tres personas. Claro, no estamos hablando, no está diciendo una Trinidad, ¿verdad? Pero en el versículo 9 está hablando de quién, del Hijo, pero también en el 7 estábamos hablando de quién, del Padre, y ahora vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, que dice aquí, mas ellos, dice, fueron, en el versículo 10, aquí comienza la historia de cómo el Señor
los hizo pasar en cautiverio, los hizo pasar tanto en Egipto como en Babilonia, por su rebeldía. En el 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, dice en la otra versión. Pero los israelitas desobedecieron y ofendieron al Dios Santo. Por eso él los trató como si fueran enemigos y les declaró que la guerra. No es que el Señor agarró una espada, no es que el Señor agarró un garrote, no es que el Señor agarró un látigo, no es que nuestro Padre Celestial agarró algo, ¿verdad? O un arma, si lo queremos ver ahora, ¿verdad? Y que le voy a quitar la vida. No, sino que, ¿sabe lo que quiere decir aquí? Y usted y yo lo hemos experimentado. Cuando nosotros nos hemos metido en problemas por nuestras propias decisiones, ¿qué ha pasado? Nosotros mismos tenemos que sufrir las consecuencias. Entonces el pueblo de Israel se rebeló y no los defendió de sus opresores, no los defendió ni de los egipcios cuando los llevaron cuando ellos mismos se fueron a meter a cautiverio, después de José, cuando el pueblo de Israel es sometido a servidumbre, pues se los dejó, igual que en Babilonia. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, e incluso les había dicho desde el primer capítulo de Isaías, dice, ¿verdad?, que mejor los animales reconocen a su amo, quién les da de comer, quién los cuida, quién los pastorea, y no el hombre reconoce a Dios como su líder. No reconocen a nuestro Padre Celestial como el Dios Santo, y que no reconoce también el hombre, que muchas veces todo lo que tiene, todo lo que sabe o todo lo que es, se lo debe ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. El hombre no lo reconoce. Entonces, cuando dice, mas ellos fueron rebeldes, ¿y qué? Se rebelaron contra mí, me hicieron enojar. Aquí está hablando del Espíritu Santo, dice aquí también, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, por lo cual dice, se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. En el 11 dice, pero se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que nos hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Aquí dice su Santo Espíritu. Recordemos que Moisés recibió el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora dice en el 11, ellos, dice, se acordaron de lo que Dios había hecho en los tiempos pasados, se acordaron de cómo Moisés había liberado a su pueblo, y por eso se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés, el líder de los israelitas? También se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que puso en Moisés su Santo Espíritu? Recordemos que el pueblo de Israel, cuando venía de Egipto, el poder de nuestro Padre Celestial, o el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo estuvo con ellos. ¿Por qué razón? De día era una nube la que los guardaba del calor del sol, o sea, para que no se requemaran, digámoslo así lo decimos nosotros, ¿verdad? Que cuando alguien se asolea y viene pues todo quemado, que es requemado venir, porque hasta la piel se le pone, especialmente cuando van algunos a la playa, ¿verdad? Que dicen que se van a ir a solear y vienen y se les revienta la piel y comienzan a mudar como que fueran garrobos o culebras. Entonces el Señor los guardó, así los protegió el Señor, con esa nube arriba, y ellos iban caminando. Recordemos que era pues un pueblo, dice la Biblia, más de 60,000 hombres, solamente los hombres, sin contar ancianos, a niños y mujeres. Entonces vamos a decir, si lo multiplicamos por 60,000 por 3 o por 4 o por 5, bueno, ahí podemos sacar una buena cantidad en números de las personas que iba guiando Moisés en ese momento. Entonces ahí los guardaba el Señor a través de la nube, y de noche era una columna de fuego, y el fuego, la columna de fuego, representa ¿qué?
El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo los acompañó y el Espíritu Santo iba con Moisés. O sea, en otras palabras, podríamos decir, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo también los iba acompañando en persona, ¿verdad? Claro, no era visible, sino era algo invisible porque Él todavía no había sido encarnado. Sin embargo, Él iba pendiente de su pueblo. Por eso dice aquí, pero se acordaron de los días de angustia, de los días antiguos, dice, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que nos hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Recuérdese que el mar rojo no lo abrió, no se partió en dos, no hizo el camino, no hizo la brecha para que el pueblo pasara, solamente por el palo o el bastón que el Señor le había dado a Moisés, sino que fue el Señor mismo el que hizo que ese mar se abriera y los israelitas pasaron. Entonces, claro, aquí posiblemente ya no habían personas que vinieron a la tierra prometida, porque recordemos que la mayoría de ellos murieron en el desierto, sino que eran las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones habían aprendido del poder de nuestro Padre Celestial, del poder de nuestro Señor Jesucristo y cómo el poder también del Espíritu Santo se había manifestado en ellos. Por eso decía, aquí están manifestándose las tres personas que conforman la Trinidad. O sea, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un Padre Celestial, de su Hijo y del poder del Espíritu Santo que ahora está con nosotros. Entonces, ahí, pues como dije, están actuando como un equipo de trabajo, si lo queremos llamar así. Actúan así de esa manera porque cada quien hace lo suyo. Yo siempre lo he dicho, nuestro Padre Celestial nunca se ha movido de su trono, quien se movió ha sido su Hijo Jesús, y ahora el poder del Espíritu Santo está en nosotros, o el Espíritu Santo está con nosotros, porque así lo decidieron ellos. Mandar al Consolador, mandar al Paracleto, mandar al Espíritu Santo para que sea el que esté con nosotros. Entonces, por eso aquí hay una alusión al Padre, hay una alusión al Hijo y ahí hay una alusión al Espíritu Santo. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento, con respecto a Moisés y a su pueblo y la travesía que hicieron pues por el Mar Rojo. Entonces, por eso dice ahora en el versículo, por eso decía en el versículo 11, ¿va? Entonces ellos se acordaron de lo que Dios había hecho en los tiempos pasados. Se acordaron de cómo Moisés había librado a su pueblo y por eso se preguntaban, ¿dónde está ahora el Dios que sacó del río Nilo a Moisés? Como quien dice, ¿dónde está el Dios que sacó a nuestros antepasados que ahora no nos ayuda? Si bien es cierto, el pueblo comenzó a reconocer de que le había fallado al Señor. Y ahora se estaban recordando, como quien dice, Señor, que así como sacaste a tu pueblo, así como sacaste a nuestros antepasados, los libraste del cautiverio, los pasaste por el Mar Rojo, los guardabas con la nube y los dirigías con el poder del Espíritu Santo en aquella columna de fuego. Entonces, ¿por qué no nos das ahora tu misericordia? Eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. Y también nosotros, cuando estamos en apuros, en situaciones difíciles, no hacemos lo mismo, pues. Lo mismo le decimos, ay Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, mira, te prometo. Y le comenzamos a hacer promesas de decir, Señor, ya no voy a hacer esto, ya no voy a decir aquello, ya no voy a pensar aquí, ahora me voy a someter a tu palabra, ahora voy a leer la Biblia todos los días, ahora voy a orar todos los días. Y comenzamos a hacerle promesas que a veces no cumplimos. Y esa también es una rebeldía que para el Señor es. Por eso dice en su palabra, que todo aquel que hace una promesa delante del Señor, Él la toma por deuda si nosotros no la cumplimos. Entonces, ahora el pueblo de Israel estaba diciendo, ¿dónde está aquel poder que se manifestó y que por medio de Moisés nuestros antepasados salieron pues de allá de Egipto, salieron de Babilonia? Entonces, por eso dice, ¿dónde está ahora el Dios que puso en Moisés su Santo Espíritu? Están recordándose. ¿Por qué? Porque el pueblo se encontraba más que afligido, como cuando nosotros nos metemos en problemas y nos encontramos más que afligidos porque no hayamos qué hacer. Ahora, dice el 13 y el 12 y 13, ¿dónde está ahora el Dios que con su gran poder acompañó a Moisés? El Dios que se hizo famoso cuando dividió el mar para que su pueblo cruzara, librándolo de todo peligro.
¿dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo, como cuando el ganado baja a pastar a la llanura? Recuérdese, el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque el Señor quería probar su fidelidad. Porque la misma palabra lo dice, que así como el Señor aprobó a su pueblo, probó a Moisés, probó a Abraham, así también nos prueba a nosotros que tan fieles somos. Y por eso Él permite que nos metamos en dificultades, Él permite que nos metamos en problemas, Él permite que nos metamos en situaciones difíciles a consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Entonces, por eso dice, que ¿dónde? En el 14, ¿dónde está el Dios que le dio descanso a su pueblo como cuando el ganado baja a pastar a la llanura? Isaías terminó diciendo, Dios nuestro, así guiaste a tu pueblo y te cubriste de gloria. Entonces, el Señor, nuestro Padre Celestial, a través de Moisés, bueno, recordemos las 10 plagas que cayeron allá en Egipto, que utilizó a Moisés, pero era el poder de Dios, de nuestro Padre Celestial, que se estaba manifestando para que Faraón dejara ir a su pueblo. Pero como no entendió, no ablandó su corazón, entonces le pasó, el país prácticamente quedó destruido. Y así, por las malas decisiones, y aquí lo podemos mencionar porque se puede aplicar, por las malas decisiones que muchos gobiernos, ¿verdad? O sea, por aquellas personas que están a la cabeza de un gobierno dirigiendo una nación, y por no tomar en cuenta a nuestro Padre Celestial, esas naciones se meten en problemas. Esas naciones y su pueblo tienen que pasar dificultades serias. Y para el último tiempo, para el último gobierno, como el dirigente de ese gobierno va a ser el anticristo, va a ser el opositor al evangelio, va a ser aquel que se va a hacer pasar por Cristo, se va a hacer pasar por Dios, se va a hacer pasar por el ungido. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pueblo? Con las personas que en ese momento estén bajo su dirección, pues prácticamente todas esas personas van a entrar en una situación tan difícil que van a querer morir y no lo van a poder lograr, porque en ese tiempo la muerte y el Hades estarán allá en el lago de fuego y ellos van a vivir las consecuencias. Entonces, todo lo que aquí está hablando este capítulo prácticamente nos arroja una luz a lo que va a pasar en aquel entonces. Lo podemos aplicar, o sea, lo podemos ver como de una manera profética, dándonos cuenta que así como el Señor ha hecho pasar a su pueblo por diversos problemas, por diversas situaciones, y como dijo el versículo que decía ahí, ¿verdad? Que Él mismo se puso a pelear en contra de ellos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, Él también va a venir a pelear ahí, va a venir en persona, ahí sí viene en persona, ¿verdad? Viene a pelear contra todos aquellos que se opusieron a Él, contra todos aquellos que permitieron, pues, que lo crucificaran, aunque era el plan de nuestro Padre Celestial que Él fuera martirizado, que él muriera en la cruz, porque también nuestro Padre se quería manifestar, dándole otra vez ¿qué? La vida, ¿verdad? Haciéndolo resucitar, haciéndolo que llegara otra vez al trono que había dejado allá en el cielo, en donde ahora está Él en paz, tranquilo, descansando, si lo queremos llamar así, observándonos, y también está intercediendo por nosotros. Entonces, todas estas cosas que ahora hemos leído aquí respecto a Israel, eso pues también le va a pasar al mundo gentil, le va a pasar factura el Señor por no haber obedecido su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, la verdad que el Señor pues, Él es fiel, pero tampoco es, como decir así, que va a ser un Dios que no nos va a castigar. O sea, y como repito, no es que Él agarre un látigo, no es que Él agarre un garrote o agarre el cincho, ¿verdad? Y nos agarre como cuando nos agarraba el Padre, va a venir para acá y te voy a dar unos cuantos hinchazos, y nos hinchaseaba. Claro, nuestros padres así nos criaron, así nos corregían.
¿verdad? Pero ahora, hacer eso con los hijos modernos, porque ahora son los hijos modernos, ¿verdad? Ya no se pueden tratar así porque van a meter a la cárcel al padre y meten a la cárcel a la mamá. El problema es, y si ellos están en la cárcel, ¿quiénes les van a dar de comer? Bueno, es una pregunta, ¿verdad?, que cada uno de nosotros lo podemos contestar. ¿Quién le va a dar de comer al hijo que mete a la cárcel a su padre? Bueno, ahí te dejo la pregunta. Entonces, sin embargo, como vuelvo a repetir, Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Dios sigue siendo fiel. Nuestro Padre Celestial sigue mostrando su fidelidad con todos aquellos que tratamos la manera de obedecer su palabra, todos aquellos que tratamos la manera de vivir como Él nos manda, todos aquellos que tratamos de vivir aún en paz con los que están a nuestro alrededor. No pelear con el vecino, ¿verdad? No pelear cuando vamos en la calle, no pelear cuando alguien va en un automóvil peleando con otro automovilista. Eso pues no es de un cristiano, o sea, de un hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, espero, como dije, que esta lectura nos pueda abrir el entendimiento y cómo el Señor ha usado naciones como Egipto, como Babilonia, para que metieran en problemas a su pueblo. Ha usado y sigue usando a todas aquellas naciones árabes alrededor de Israel para seguirlo metiendo en problemas. Si bien es cierto, el Señor no ha permitido que Israel sea destruido. Israel prevalece hasta hoy por el poder de nuestro Padre Celestial, porque es el que lo guarda, que lo protege, que lo libra, porque Él sigue siendo su pueblo. Sin embargo, pues siguen, por decirlo así, aún en este momento, siguen viviendo las consecuencias por su desobediencia. Porque en este momento, si bien es cierto, muchos israelitas son pastores, son predicadores, son evangélicos, predican la palabra, evangelizan, están tratando de rescatar a sus mismos compatriotas para que dejen la religión y se vuelvan a Jesucristo. Pero no toda la gente quiere también de oír del Señor, igual que nosotros en el mundo aquí, en el mundo nuestro, en el mundo gentil. Muchas personas religiosas son nuestros enemigos. Muchas personas religiosas están en nuestra contra porque dicen que nosotros nos hemos desertado de ellos, dicen. No, es que lo que pasa es que no han entendido aquella parte que también dice la palabra eclesía, o sea, refiriéndose a la iglesia, llamados fuera. Eso significa, o sea, que el mundo tiene que salir del mundo de pecado, del mundo de la perdición, del mundo de condenación, para venir al mundo de la salvación. O sea, por eso la palabra eclesía significa sacados fuera. Entonces, cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo, el Señor nos ha sacado fuera del mundo, ¿verdad? Ya no le pertenecemos al mundo, sino que ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar la salvación y las bendiciones que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Pero como vuelvo a repetir, a veces el hombre, por su manera religiosa de vivir o de actuar o de creer, lástima, no conoce las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene. ¿Para quién? Para su pueblo. Entonces, porque muchos de nosotros nos hemos constituido, siendo gentiles, en pueblo de Dios a través de la iglesia. Y como decía anteriormente, no es que seamos el pueblo de Dios porque somos israelitas, no, somos el pueblo de Dios porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal y esperamos de Él su pronto regreso o el llamado que le haga la iglesia para reunirnos con Él allá en las nubes y luego pues entrar a esa patria celestial, entrar a ese palacio celestial en donde nuestro Señor Jesucristo va a ser coronado como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros le vamos a acompañar cuando Él decida llamarnos, cuando el Padre decida llamarnos y el Hijo venga a recibirnos en las nubes, en el segundo cielo, y de ahí vamos a entrar a esa patria maravillosa que es la morada de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Así que, mis queridos hermanos, como dije, espero pues que cada uno de nosotros aprendamos algo al respecto de la palabra y así entender lo que el Señor
quiere para todos y cada uno de nosotros. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que toques mente, que toques corazones, que ayudes también a aquellos padres que ahora están en diversos problemas, situaciones, que les puedas proveer sanidad, como también les puedas proveer, Señor, lo material para poder subsistir o seguir subsistiendo en su diario vivir, y que seas tú también glorificándote en la vida de todos aquellos que ahora, Señor, están en penales, están recluidos, Señor, ya sea porque cometieron las faltas o los delitos, o porque de una manera injusta están en ese lugar. Te ruego ahora también, Padre, que les des paz en sus corazones, que se puedan apegar más a ti a través de tu palabra, y que tarde o temprano, Señor, tú les estarás abriendo las puertas para que se reúnan nuevamente con sus familias, para que regresen nuevamente a sus ministerios, a seguir predicando y enseñando la palabra como de verdad, como debe de ser, y que seas tú también, Padre bendito, en esta hora, glorificándote en cada uno de aquellos enfermos que te están clamando por su recuperación, porque han sido operados, Señor, que se puedan recuperar también, Señor, de toda enfermedad por las cuales han sido hospitalizados o están en sus casas en esa etapa de recuperación. Te ruego, Padre Santo, pues que tomes el control en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones, de sus familias, y les ayudes, Padre, en toda situación o circunstancia que ahora estén pasando. Así también por nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo que se encuentran en el extranjero, guárdalos, protégelos, bendíguelos y ayúdeles también, Señor, a poder resolver cada uno de sus problemas, sus situaciones, así como los de migración, aquellos padres que han sido suspendidos de sus trabajos por estar de una manera irregular en ese país, que seas tú ayudándoles para poder seguir adelante con esa compensación económica, Señor, y sacar a sus familias adelante. Desde ya, Señor, pues nos depositamos en el hueco de tu mano, y que nos ayudes en este día, Señor, y que todas las cosas nos puedan salir bien. Así también te ruego por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres y por cada uno de nuestros familiares, suegros y cuñados, tíos, sobrinos y primos, Señor, aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, puedas tú tocar sus corazones, tocar sus mentes, para que puedan abrir, Señor, su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de aquellos que le seguimos, que le servimos y tratamos la manera de obedecer sus mandamientos. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que el Rey pronto estará llamando a su prometida hacia el cielo. ¡Feliz día!